La gestión sostenible de los recursos hídricos en una cuenca involucra la protección de las aguas subterráneas, que es el tema que nos ocupa. Los acuíferos son muchas veces el sustento de la población, por lo que su uso racional y las medidas de prevención contra la contaminación favorecerán la seguridad hídrica de la gente. En esta presentación he incluido algunos conceptos básicos que sirven para entender qué es lo que queremos proteger, esto es, los acuíferos, cómo y con qué enfoque debemos conocerlo y protegerlo, para pasar luego a las dos escalas de la protección de la calidad. Esto es, la protección del recurso, del acuífero, a través de la comprensión y la determinación de la vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos, y la otra escala que refiere a la protección de las fuentes de abastecimiento a través de la implementación o implantación de perímetros de protección de pozos. Por último, una breve mención, aunque no por breve y por última, es menos importante, a la definición de esquemas racionales de extracción de agua en el acuífero para protegerlo también en términos de cantidad. Bien, técnicamente un acuífero es una formación geológica capaz de recibir, alojar y suministrar agua. Estamos hablando de materiales como arenas, gravas, cantos rodados, como ven en las imágenes, areniscas, es decir, sedimentos, rocas sedimentarias, materiales entre medianos y gruesos, con distintos tamaños, distintas granulometría y distinto grado de consolidación, unión o ligación, que por su propio proceso geológico de formación son permeables, es decir, tienen esta capacidad de poder recibir, dejar circular y entregar agua. Nos referimos aquí a los acuíferos en medios porosos, en medios sedimentarios o los llamados acuíferos en rocas sedimentarias. Pero existen otros materiales que adquieren esta capacidad de alojar y transmitir agua luego de su propio proceso geológico que les dio origen. En este caso el agua circula por grietas, por fracturas, por cavernas, como lo ven en las imágenes, en acuíferos en fracturas, en rocas metamórficas o en rocas ígneas. O como los acuíferos en rocas calizas o acuíferos kársticos. Bueno, estos son acuíferos también. No son únicamente los acuíferos en medios porosos. Hay acuíferos en medios fracturados y hay acuíferos en rocas kársticas. En el ambiente subterráneo, estos estratos o formaciones geológicas coexisten con otros materiales de distinta granulometría, textura y composición que se comportan de diferente manera frente al agua. Es decir, el ambiente subterráneo no es algo homogéneo, como ven en la figura, sino que tiene bastantes diferencias, y porque todos estos sedimentos o rocas de distinto tipo, rocas consolidadas, rocas sedimentarias, rocas kárticas, ígneas, resultan en la combinación o sucesión de materiales que existen en el subsuelo, es el resultado precisamente de los distintos sucesos geológicos que acontecen a lo largo de la vida del planeta. Hay algunos materiales que existen en el subsuelo que almacenan agua, pero que la transmiten o la liberan muy lentamente. Les pido que vean la salida de este grifo prácticamente en los materiales acuitardos, prácticamente no liberan agua. Hay otros que la almacenan casi hasta la saturación o hasta la saturación, como los materiales muy arcillosos, pero que no la liberan y por lo tanto no transmiten agua. Y hay otros materiales como los acuífugos, el último
el último dibujito que tiene en la pantalla, que no la almacenan y por lo tanto no la transmiten y no la liberan. Vean que sobre este granito, que no tiene fisuras, el agua se acumula sobre la superficie. De acuerdo a la ubicación relativa de estos estratos o capas de material geológico, podrán diferenciarse, como ven en la filmina, acuíferos libres, acuíferos confinados o semiconfinados. Cualquiera sea el tipo de acuífero, y sin entrar en detalles, lo importante aquí es considerar que esa presencia de agua en el ambiente subterráneo es parte del proceso de circulación de agua en el planeta. Esto quiere decir, ni más ni menos, que los acuíferos son parte del ciclo hidrológico. Y eso es lo primero que hay que considerar en este enfoque que tenemos que utilizar para entender los aspectos sustantivos que refieren a la cantidad y a la calidad del agua en el ambiente subterráneo. Es necesario adoptar un enfoque sistémico tanto para el estudio como para la gestión de las aguas subterráneas. De acuerdo a este enfoque, el acuífero lo vemos como un sistema que en un tiempo determinado vincula o procesa una entrada de agua con una salida. Esta entrada es la resultante neta de la recarga por lluvia, los aportes de ríos o de otros acuíferos o de lagos, los excedentes de riego y las extracciones de agua, es decir, todo lo que ingresa al acuífero y todo lo que nosotros le sacamos al acuífero, y obviamente las descargas naturales. La salida en términos de cantidad se manifestará por esas descargas naturales y por el ascenso por una variable de estado en el sistema acuífero, que es el nivel de agua en el acuífero. En términos de calidad, eso es en términos de cantidad. Ahora, en términos de calidad, estará dado por las concentraciones salinas, los contenidos de elementos químicos y las propiedades físicas del agua subterránea. Sucede que, además, las distintas actividades humanas son generadores de distintas sustancias que ingresan al acuífero, ya sea acompañando en la recarga, como en lo que ya mencionamos, excedentes de riego, a través de, como ven en la filmina, filtraciones en las redes de alcantarillado, fugas de tanques de combustible, aportes de ríos contaminados. ¿Y qué pasa cuando estos contaminantes ingresan al ambiente subterráneo? Si el contaminante es de tipo persistente, es decir, que no se degrada, no decae, puede llegar a alcanzar, como ven en la filmina de la derecha, puede llegar a alcanzar niveles profundos de la columna geológica. Pero en otras ocasiones, los estratos geológicos que sobreyacen al acuífero al nivel de agua propiamente dicho, le confieren cierta protección. Hay acuíferos que tendrán una mayor predisposición que otros a ser adversamente afectados. Esta predisposición o sensibilidad del acuífero a ser adversamente afectado por una actividad contaminante que se desarrolla en la superficie del terreno es una actividad antrópica, es lo que se denomina vulnerabilidad a la contaminación del acuífero. La vulnerabilidad, entonces, tiene en cuenta la capacidad de atenuación de los estratos que suprayacen al acuífero, esto es, el tipo de material geológico, el espesor que tienen esas capas de material, la distancia que hay entre el agua y el sitio de aplicación de las cargas contaminantes, que por lo general es la superficie del terreno, el tipo de acuífero.
Es decir, todo lo que estuvimos viendo, muy sintéticamente. Porque todo esto está relacionado a los procesos que se pueden desarrollar en ese ambiente geológico, en el tránsito del contaminante hacia el agua subterránea, y esto puede, y fíjense que está entre comillas, pueden atenuar el impacto de la contaminación en las aguas subterráneas. En función de la extensión del acuífero o la zona de trabajo y la complejidad geológica que exista, y sobre todo especialmente en función de la disponibilidad de datos e información que existan sobre el subsuelo, por lo general no es fácil encontrar información del subsuelo e interpretarla. Se pueden construir mapas, como los que ustedes ven en la figura, que muestren distintas categorías de vulnerabilidad. Ahí ven categorías muy altas, las zonas rojas, altas, las rosadas, moderadas, las amarillas, y verdes, utilizando un código de semáforo, las zonas de vulnerabilidad baja o muy baja. Hay muchos métodos para obtener un índice de vulnerabilidad y para obtener estos mapas. Pero en realidad lo que más importa, es muy importante el proceso de elaboración del mapa y la obtención del índice. Pero lo que interesa aquí, en términos de gestión, es interpretar qué es lo que significan estas categorías que se obtienen o que se visualizan en un mapa, o cuando nosotros estamos hablando de un acuífero que tiene una vulnerabilidad, por ejemplo, alta. Que tenga una vulnerabilidad alta significa que este acuífero es vulnerable a muchos contaminantes. Es decir, que hay muchas actividades que pueden atacar, afectar negativamente al acuífero y a la calidad del agua subterránea. Es muy vulnerable a muchos contaminantes, excepto a los que son fuertemente absorbidos o fácilmente transformados en muchos escenarios de contaminación. Un acuífero, en cambio, con una vulnerabilidad baja, será solo vulnerable a aquellos contaminantes conservativos, aquellos que son persistentes, que no se modifican o no degradan su peligrosidad en el tránsito por la zona no saturada o por los estratos que sobreyacen al nivel de agua que estamos queriendo proteger. Y sobre todo si son descargados o lixiviados en forma amplia y continua, como dice el gráfico, durante largos periodos de tiempo. Es importante aquí que destacar que estamos hablando de actividades potencialmente contaminantes. Que la sola presencia de la actividad no implica la contaminación. Una actividad puede estar funcionando muy bien sobre la superficie del terreno y nunca contaminar el acuífero. Pero sí a cada actividad podemos asignarle una categoría o una amenaza que representa, porque existen posibilidades que haya accidentes o incidentes que deriven en descargas que lleguen al acuífero y que provoquen contaminación. Es decir que, además de entender cuál es esa susceptibilidad que tiene el acuífero frente a las actividades antrópicas que se desarrollan en un lugar, es necesario hacer un relevamiento de todas las actividades que se desarrollan en el área y tratar de asignarles alguna categoría de amenaza de la amenaza que representa. Para esta consideración habrá que ver qué tipo de actividad tienen o qué origen tienen, si son actividades domésticas, industriales, mineras, el tipo de sustancias involucradas, si son productos químicos, biológicos, radiactivos, cómo se están aplicando en la superficie del terreno, si de manera puntual o de manera no puntual, es decir, areal, como en el caso de los agroquímicos,
y así determinar una categoría que explique la amenaza que esa actividad potencialmente contaminante representa para las aguas subterráneas. Luego, la combinación entre las categorías de la amenaza, de la carga, como ustedes pueden ver aquí, las categorías de esta amenaza, que pueden ser elevadas, moderadas o reducidas, y las categorías de la vulnerabilidad a la contaminación del acuífero, que puede ser baja, media o alta o extrema, se pueden definir las intervenciones o las acciones que deben aplicarse para proteger las aguas subterráneas. Por ejemplo, restricciones de uso en el terreno, prohibiciones, requerimientos de diseños industriales especiales, construcción de redes de alcantarillado, monitoreos, inspecciones, etcétera, etcétera. Y además establecer un criterio para priorizar las acciones que necesitamos implementar para proteger la calidad del acuífero, la calidad del recurso. Así, los primeros, como ven ustedes aquí, los primeros sitios a considerar en un plan de acción serán aquellos donde la vulnerabilidad sea alta y donde la amenaza de contaminación sea elevada o sea grande. Bueno, hasta aquí la vulnerabilidad a la contaminación como herramienta para la protección del recurso. Esto es la protección del acuífero. Pero la protección de las obras de captación, esto es en general los pozos que sustentan el abastecimiento de la población, aunque también hay manantiales que merecerían el mismo tratamiento. En el caso de los pozos, las estrategias de protección se basan en la implementación de los denominados perímetros, zonas o áreas de protección. ¿Qué son los perímetros de protección de pozos? Son áreas que se definen alrededor de las fuentes de abastecimiento con el objeto de prevenir el ingreso o llegada inmediata de los contaminantes a estas obras de captación. La delimitación de estas zonas está asociada generalmente a un tiempo. Fíjense que en la figura muestra cierto ordenamiento del uso del terreno, diferentes zonas, un perímetro de protección inmediata, un perímetro de protección cercana en color naranja y un perímetro más alejado. Esta diferenciación de las zonas se basa en función del tiempo, que es el tiempo de viaje de los contaminantes en el ambiente subterráneo. Y este tiempo de viaje, que resulta en días, meses o años, se traduce en un tiempo de acción para ejecutar medidas de reparación o medidas preventivas para evitar que lleguen los contaminantes una vez que sucedan los accidentes o los incidentes de contaminación, y también, como muestra la figura, para ordenar el uso del terreno en las cercanías o en las inmediaciones de la obra de captación. Ustedes ven tres tipos de colores, rojo, naranja y amarillo, tres tipos de perímetros, porque precisamente hay tres principales divisiones del territorio que se pueden hacer. Una es el área total de captura de la fuente, la otra es la denominada área de protección microbiológica y por último la zona operacional del pozo. Cada una de estas tienen diferentes maneras de determinarse, de obtenerse cuál es el área a proteger y tienen distintas finalidades. Y obviamente las acciones que se realizan de protección, prevención y remediación en cada una de ellas son absolutamente diferentes. Por ejemplo, el área total de captura de la fuente, que es la zona de recarga del acuífero, se define en base a estudios hidrogeológicos, que incluso pueden exceder
la escala de trabajo del caso de estudio, es decir, pueden exceder la jurisdicción de las poblaciones que se están analizando o que se abastecen de agua en el acuífero, puede exceder los límites de la cuenca o incluso pueden exceder a jurisdicciones administrativas, esto es, pueden exceder los límites de un estado, de una provincia, de una comunidad o de países, como han visto en el caso del acuífero transfronterizo guaraní. Por lo cual su protección, su delimitación y la protección deberían realizarse teniendo en cuenta fundamentalmente la determinación y, si se puede, obviamente, el mapeo de la vulnerabilidad del acuífero. En tanto que el área de protección microbiológica se calcula con diferentes métodos, de las fórmulas más simples y sencillas hasta la modelación matemática hidrogeológica. Y estos métodos, por lo general, tienen en cuenta la capacidad de transporte del agua subterránea. Su implementación, la implementación de estas áreas de protección, del área de protección microbiológica, se considera un escudo pasivo contra la contaminación. Y se definen considerando precisamente o teniendo en cuenta que durante este tiempo de viaje, los contaminantes decaen, se mueren, pierden su peligrosidad o se diluyen a medida que van transitando por el ambiente subterráneo y se traducen en un tiempo. Las medidas que se aplican en el territorio en estos perímetros, en estas áreas de protección microbiológica, se traducen por lo general en prohibiciones o limitaciones de ciertas actividades, como la construcción de viviendas o la construcción de viviendas que no tengan red de alcantarillado o la promoción de esta red de alcantarillado, y evitar actividades agrícolas o actividades industriales, el depósito de residuos, la extracción de metales, vertidos residuales, e incluso en el caso de acuíferos que están vinculados hidráulicamente con ríos o con lagos, estas restricciones también se abarcarían precisamente a los cursos de agua, por eso ahí ven una persona nadando o embarcación o pesca. Observen cómo se describe este perímetro en el Plan Especial del Alto Guadiana, en España. Fíjense que dice que es un área que protege la contaminación tanto microbiológica como química para los contaminantes de baja persistencia y que se debe tener en cuenta procesos como la inactivación, eliminación o dilución del contaminante, de modo tal de que permitan tener un tiempo de tomar medidas adecuadas antes de que ese contaminante potencial llegase a la captación. Es por ello que su extensión se tomará en función del tiempo de tránsito, 50-60 días. La restricción de esta zona es alta. Bueno, acá habla un caso particular de las zonas de acuíferos kársticos, porque en este tipo de acuíferos la llegada de los contaminantes puede ser muy inmediata, entonces la extensión de la protección se debe extender hasta el área de recarga. Quiero que presten atención a estos 50-60 días que generalmente se establecen como criterio, porque están reflejando precisamente el tiempo de vida media de la mayoría de los microorganismos. Esto no es de todo cierto para todos los microorganismos, hay algunos que viven muchos más días, y esto depende además de las condiciones de aireación, las condiciones físico-químicas, biológicas del ambiente subterráneo. Pero por lo general el área, el tamaño, se define con la isocrona. La isocrona, la línea que une un tiempo de viaje de 50-60 días en el ambiente subterráneo. Hay que tener en cuenta que el tamaño de este perímetro se establece en función del caudal de extracción, por lo cual, si el caudal de extracción en el pozo varía, el área varía. Si el caudal aumenta, el área debería aumentar. Entonces es muy importante en este tipo de áreas no solo regular o establecer restricciones al uso del territorio, sino también regular las extracciones de caudal y los tiempos de bombeo.
En el caso de acuíferos semiconfinados o confinados, como los estratos geológicos suprayacentes confieren cierta protección para el ingreso de contaminantes, sobre todo aquellos que vienen de la superficie del terreno, estas áreas podrían ser más pequeñas, es decir, las áreas de protección son más pequeñas porque estos estratos impedirían el ingreso de contaminantes en forma vertical. En el caso de sustancias que no decaen en el tiempo, la peligrosidad no disminuye. Entonces, estos 50, 60 días, la verdad que no tiene importancia porque el contaminante va a llegar igual con la misma peligrosidad al cabo de este tiempo. Entonces, estas áreas de protección no tendrían efecto. Por eso es muy importante caracterizar las actividades que se realizan en el territorio en términos de conocer su amenaza, y esto significa conocer las sustancias que están involucradas en los procesos o en las actividades propiamente dichas. En el caso que se realicen excavaciones, enterramientos, extracción de materiales o que se realicen una inadecuada construcción de las obras de captación, el ingreso de contaminantes es más fácil, la llegada de contaminantes es más fácil al agua subterránea, por lo cual esa protección que le confiere la tapada confinante o los sustratos que sobreyacen el acuífero pierde su eficacia. Entonces los tiempos se aceleran, que quiere decir que las áreas de protección perderían validez. Por último, y por cierto, muy importante, nuevamente lo último, no por ser último es lo menos importante, sino lo que posiblemente haya que más destacar en los perímetros de protección, es la denominada zona operacional del pozo. Y aunque uno parece que está hablando de cosas que tienen que ver con el sentido común, muchas veces no se encuentran obras de captación, pozos debidamente protegidos. Yo siempre digo que los pozos son fuentes de abastecimiento. Tienen que serlo y parecerlo. Tienen que mostrar seguridad para el abastecimiento, seguridad en términos de calidad y cantidad. Tienen que mostrarse seguros. Esta zona operacional del pozo es pequeña, por lo general es pequeña, y su dimensión se establece en forma arbitraria. Indudablemente esta zona operacional tiene que ponerse en práctica. Si bien uno puede reconocer que tanto la protección del área de recarga puede ser complicado o difícil porque está lejos de los pozos, porque cae en otra provincia, porque cae fuera de la cuenca, y que el área de protección microbiológica es un poco incierta, porque es un poco incierta y relativa sobre todo a la contaminación de tipo microbiológica, la zona operacional del pozo indiscutiblemente debe ponerse en práctica en todas las obras de captación. Fíjese, ¿qué significa este perímetro de protección? Es el perímetro más interior de la zona cercana al pozo. Comprende la zona propiamente de la fuente de abastecimiento. Es deseable que esta zona, esta pequeña área, sea propiedad o esté bajo el control de la persona, ente, empresa que realiza la explotación o que presta el servicio de agua. La dimensión de esta zona es siempre algo arbitraria y depende de la naturaleza de las formaciones y la del contexto urbano-rural donde se emplazan estas obras de captación. Generalmente es recomendable que tengan un radio o lado no menores a 10 metros. Sin embargo, fuera de esos 10 metros también se deben hacer inspecciones sanitarias para relevar cuáles son las actividades que se suceden o que existen en las cercanías de la obra de protección. Ahí ven ustedes un área operacional de un pozo ubicado en una ciudad de la República Argentina que está muy bien protegido, que está ubicado en una avenida, en una arteria de tránsito en plena zona urbana, y está debidamente cercado, identificado, con piso de concreto y con otras características que a continuación
vamos a describir. Este es otro ejemplo. En estas áreas o zonas operacionales del pozo no se deberían permitir otras actividades que no estén relacionadas con la misma extracción del agua. Las zonas esas no deben ser el depósito para almacenar combustible o para guardar bolsas o para hacer cualquier cosa. Así como hay un protocolo o distintos protocolos para entrar en un laboratorio, también deberían fijarse las empresas de agua, las cooperativas de agua, los municipios que prestan el servicio de agua, tienen que tener un protocolo a desarrollar dentro de la zona operacional del pozo. No se puede hacer cualquier cosa y no puede ingresar cualquier persona a la zona operacional del pozo. Todas las actividades que se realizan en esa zona tienen que estar evaluadas y controladas cuidadosamente para evitar que los contaminantes ingresen en el pozo. Ustedes piensen que el pozo se transforma en una vía de acceso preferencial de los contaminantes al subsuelo. Se contamina el pozo y también se contamina inmediatamente el acuífero. Deberían tener estas áreas de protección en toda su extensión, no solo como lo está mostrando la figura aquí, en un pequeño pedacito, deberían tener un piso de concreto, de cemento, de hormigón, como los vimos en las imágenes anteriores, de tipo plataforma sobrelevada, con drenajes perimetrales para evitar la infiltración de los terrenos cercanos a la perforación y de las sustancias químicas utilizadas para el mantenimiento de la bomba y también la llegada de escurrimientos del área vecina. Esta imagen que ustedes ven, que si bien no tiene un piso de concreto en toda su extensión, pero sí tiene un buen drenaje, es una zona sobrelevada, tiene una cañería que hace las veces de alcantarilla, entonces tiene una cierta protección. Bueno, y lógicamente esta zona operacional del pozo debería tener un cerco perimetral para prevenir la invasión de materiales, el propio vandalismo y, bueno, una cerca perimetral y una entrada con un candado, con cerradura, ayuda a prevenir estas cosas. Por último, en zonas rurales, conviene proteger las instalaciones donde están las bombas de las inclemencias climáticas y sobre todo de la aplicación de agroquímicos. Repito, todas estas cosas que parecen de sentido común muchas veces no son precisamente las que se ven en el terreno o en las propias obras de captación en los pozos. A veces se ven simples cañerías, sueltas a la buena de Dios. Fíjense cómo en el plan del Alto Guadiana, que tomamos como una buena referencia, se define esta zona cero, que es la protección sanitaria, propiamente de la obra sanitaria de abastecimiento. Dice, se deben establecer unas coronas con un mínimo de 10 metros. El objetivo de este perímetro es la protección contra los vertidos que pudiesen afectar de un modo directo a los sondeos, a las perforaciones. En esta zona debe prohibirse cualquier tipo de actividad que no esté relacionada directamente con el mantenimiento y la explotación del sondeo. Bueno, si bien hasta aquí lo que se ha visto refiere a la protección de la calidad del agua subterránea, solo se hizo mención en la cantidad cuando hablamos de los caudales de extracción relacionados a la definición del área de protección microbiológica. Pero sin lugar a dudas, la gestión sostenible del agua implica la protección de todo el recurso y de los pozos de abastecimiento en términos de cantidad y de calidad. Y estas cuestiones no se pueden tratarse en forma separada. Cuando uno protege la cantidad, también debe proteger y debe realizar esquemas de extracción racionales, es decir, pensados, bien pensados del acuífero. Entonces siempre vamos a hablar de la protección del recurso en términos de calidad y de cantidad. En términos de cantidad dijimos que la expresión que tiene el acuífero para manifestar cómo está, es decir, su variable de estado, será
el nivel de agua en el acuífero. Cuando nosotros vamos y medimos la distancia del agua en un pozo, estamos midiendo la profundidad del agua. Esas fluctuaciones de la profundidad, que a veces se deben a cuestiones estacionales del clima relacionadas a la recarga, en otras ocasiones están vinculadas fundamentalmente a las extracciones de agua. Entonces, ese estado del acuífero, esa variable de estado del acuífero, que es el nivel de agua, nos estará diciendo cómo este acuífero está respondiendo a la entrada de agua, a esa entrada neta de agua que representa la recarga menos las extracciones que nosotros hacemos del acuífero. Si un acuífero está siendo utilizado como el que se muestra en esta primera parte de la figura, si está siendo utilizado, fíjense, está siendo utilizado con un minado no planeado, es decir, está siendo utilizado sin planificación, y esto pone en evidencia un deterioro en principio de la cantidad de agua, porque los niveles de agua en el acuífero están decreciendo. Luego de una etapa de diagnóstico, fíjense que acá se hace una evaluación del recurso, es decir, un diagnóstico, se puede saber cuál es realmente el volumen de agua disponible en el acuífero, el volumen que hay en el acuífero, y en función de la elección de un escenario de gestión, acá fíjense que tenemos 3 escenarios planteados, un escenario donde se decide lograr a lo largo del tiempo una recuperación gradual o una estabilización general, es decir, decidimos que no queremos que disminuyan más los caudales, el nivel de agua en el acuífero, que no se profundice más el nivel de agua, o bien tomar la decisión de un vaciado ordenado, porque no hay otra fuente que permita cubrir actualmente y por un periodo de tiempo, que está dado, el tiempo está dado en esta dirección, en el eje horizontal, por un periodo de tiempo, sabemos que no vamos a tener otra fuente de abastecimiento que sea la del propio acuífero. Eso cuando es, y bueno, por ejemplo, cuando sabemos que no vamos a lograr la construcción de una obra de ingeniería que permita por 5 años tener otra fuente de abastecimiento. Esta obra de ingeniería puede ser un canal, puede ser un acueducto, puede ser el represamiento de un río. Entonces, sí o sí, durante ese periodo de tiempo, el acuífero va a seguir siendo explotado intensamente, como venía haciéndolo antes de la etapa de diagnóstico, pero ahora en una forma planificada, eso es, en un vaciado ordenado. En función de cómo sea el escenario que nosotros decidamos seguir para este esquema de extracción racional del acuífero, en función, repito, del diagnóstico del conocimiento de ese sistema, nosotros vamos a hacer una gestión sostenible del mismo. Bueno, eso es solamente una breve mención a lo que es la necesidad de proteger y de realizar extracciones dentro de un esquema racional. Obviamente que hay herramientas como la modelación matemática que contribuyen al planteo, al análisis de las mejores respuestas del sistema para evaluar cuál es el mejor escenario para adoptar. En general lo que vamos a decir es que no hay recetas que puedan aplicarse en forma universal para la protección y la gestión sostenible de los acuíferos. Se debe analizar la situación de cada acuífero en particular, incluso la de cada obra de captación en particular, considerando los usos del territorio, tanto los actuales, los pasados, como los futuros, para definir mejor las estrategias y que éstas sean apropiadas en el sentido de que también tengan que ser apropiadas, adoptadas por la comunidad. Me detengo un minutito en explicar esto del uso del territorio actual, pasado y futuro,
Pasado porque hay algunas actividades que dejan de existir, como una industria que ya no está más, o como una estación de servicios, una expendedora de combustibles que ya cerró, culminó su actividad, pero la contaminación puede seguir persistiendo, puede seguir estando en el ambiente subterráneo. Hay plumas de contaminación, hay contaminantes que pueden ir migrando en el ambiente subterráneo, tanto en el sentido vertical como en el horizontal. Recordemos que el tiempo de tránsito, la velocidad de escurrimiento del agua en el acuífero, sobre todo en los medios porosos, es muy lenta. Entonces podemos encontrarnos de repente con una contaminación heredada o con un pasivo ambiental, aun cuando la actividad en el territorio haya cesado. Y estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Y además todas estas estrategias muy simples, pero que requieren mucho del conocimiento de los sistemas, como la vulnerabilidad y como los perímetros de protección, también pueden ayudar a saber qué hacer con actividades que nosotros planificamos realizar en el territorio. Es decir, actividades futuras. Y esto refiere no solo a la instalación, por ejemplo, de una industria, o la ubicación de un relleno sanitario, o la instalación de una planta de tratamiento, o la concesión de terrenos para la ubicación de un cementerio. ¿Dónde lo vamos a ubicar? No solo donde urbanísticamente convenga, sino también en aquellos lugares donde el acuífero tenga menor susceptibilidad a ser adversamente afectado. O bien, si sabemos que el acuífero tiene una gran susceptibilidad a ser adversamente afectado, es decir, una vulnerabilidad alta, tendremos que tomar, y la decisión está de instalar esa actividad, o porque es necesario que nuestra localidad cuente con un relleno sanitario para disponer los residuos sólidos. Tenemos que saber que ese relleno sanitario va a estar instalado en un acuífero que es altamente vulnerable, sea porque los materiales son gruesos, sea porque el medio es fracturado, sea porque el nivel de agua está muy cercano a la superficie. Bueno, no podemos eliminar la basura que generamos de otro modo más que con un relleno sanitario. ¿Y a dónde se va a ubicar ese relleno sanitario? Bueno, se ubicará sobre ese acuífero. Pero complementariamente con eso, sabiendo que tenemos un medio que es altamente vulnerable, ese relleno sanitario deberá realizarse con criterios técnicos que minimicen el lixiviado de los contaminantes, y además aplicando ciertos criterios de monitoreo que hagan que cuando se produzca un accidente o un incidente podamos contar con una detección temprana de estos hechos. Entonces también sirve para actividades futuras, para planificar, para organizar la instalación de actividades futuras. Y por qué no, para ubicar también o para ver a dónde se van a instalar las nuevas obras de captación, en función de qué actividades actuales tenemos en el uso del territorio o cuáles son las que están proyectadas. Porque en función de las actividades que se realizan o se esperan realizar, vamos a poder saber cuáles son las áreas que necesitamos proteger o las áreas que necesitamos como áreas operacionales de nuestras captaciones. Entonces, no hay recetas. Hay que analizar cada situación en particular, pero siempre la vulnerabilidad y los perímetros de protección son herramientas que ayudan para prevenir, para proteger y para hacer una gestión sostenible del acuífero. Son herramientas, como bien lo dice la Filmina. Estas herramientas tendrán que acompañarse con instrumentos de gestión, como son una legislación adecuada, regulación, incluso la instalación de normas, sanciones o incentivos para el desarrollo de ciertas actividades, por ejemplo, para el cambio de tecnologías, para la ampliación de las plantas de tratamiento de efluentes, créditos o, bueno, multas, como ya los dije, o sanciones.
Es fundamental que dentro de estos instrumentos de gestión se considere ampliamente la participación, la educación y la comunicación, porque generalmente las acciones derivan en restricciones, en prohibiciones, que tienen que ser aceptadas por la comunidad, que tienen que ser bien aceptadas por la comunidad. Las medidas, yo siempre digo que tienen que ser apropiadas en el sentido no solo de su adecuación en el sentido técnico y que sean factibles de realizar, sino apropiadas en el término de pertenencia, de que sean apropiadas, propias de propiedad de las personas. Y también todos los instrumentos que tengan que ver con la administración del agua. Esto refiere al marco institucional que debe acompañar ya sea la elaboración de los estudios o el mapeo de la vulnerabilidad, quién tiene que hacer o quién tiene capacidad para hacer la delimitación, el cálculo de las áreas de protección, pero también quién tiene que ocuparse de implementar estas áreas de protección y de hacerlas cumplir, de hacerlas valer. Todo esto, todas estas medidas se deben articular dentro de un plan de gestión, del agua que no solo involucra el agua subterránea, sino a todos los recursos de la cuenca o del área donde nosotros estemos trabajando, porque sin duda todas ellas contribuyen a garantizar la seguridad hídrica de la población, seguridad hídrica que se traduce en el abastecimiento, como bien lo dicen las definiciones de seguridad hídrica, en el abastecimiento, la capacidad de abastecerse de la población con agua en cantidad suficiente y en una calidad adecuada para sus usos y para el mantenimiento de los ecosistemas. Bueno, espero que a través de los conceptos presentados en esta presentación y de las herramientas que hemos mencionado de la vulnerabilidad y los perímetros de protección sirvan para hacer más visible al agua subterránea, porque es un valioso recurso que merece protección. Muchas gracias.